Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, ya en su 11ª temporada en el aire. Bueno, se acerca el verano, se acercan los momentos en los que todo el mundo, por lo menos en mi consultorio, me plantea, vamos a hacer el chequeo anual, obviamente referido a la parte cardiovascular. Y después de charlarlo con Javier, de ver algunas noticias que han trascendido en los últimos días, nos pareció importante justamente hacer algún programa dedicado puntualmente a la medicina preventiva. Así que luego de un breve corte, iniciamos con Javier el programa. Bueno, volvemos del corte y puntualmente en mí por lo menos surgió la idea de hacer algo preventivo después de leer un artículo sobre epidemiología, estadísticas del accidente cerebrovascular en la Argentina. Si se produce una ACV cada 4 minutos, cada 8, cada 9, eso cambia todos los años, eso ya lo han escuchado, que la presión es el principal componente, lo han escuchado también, pero lo que me resultó novedoso de ese artículo es que hay un incremento muy importante del ACV en lo que es la población joven. ¿Qué es joven? Joven es abajo de 55 años. ¿Qué cambia? Cambia que normalmente uno piensa siempre en la presión, y piensa siempre en la presión máxima. Es decir, porque uno está acostumbrado a los ACV en gente mayor. Entonces uno piensa, uy, tiene 19 de máxima, 20 de máxima. Rompió una arteria y hizo la ACV. ¿Qué pasa con alguien joven? En alguien joven a lo mejor la presión máxima no tiene tanto peso como tiene la mínima. Por ejemplo, alguien de 40 años, uno lo puede tener sentado en el consultorio con 16, 12. Ustedes me van a decir 16 hipertensión, sí, pero leve. Pero 12 la mínima es severa. Es impresionante. Es tremendo. Eso solo puede romper una arteria y producirlo. Esta misma estadística decía que en la Argentina y en todo el mundo, el 90% de los ACV son prevenibles. ¿Y cómo hago para prevenirlo? ¿En qué me tengo que fijar primero que nada? En la presión arterial, máxima o mínima. Entonces lo primero que tengo que hacer, sobre todo si soy joven, es medirla. No se olviden que la mitad de los hipertensos no saben que son hipertensos y todos los días uno tiene a alguien en consultorio, me encontraron esto, y cuando uno va a hacer los estudios, una ecografía que no miente porque uno encuentra un corazón con problemas derivados de la presión, dice, señor, esto lleva mucho tiempo. ¿Queda ahí la cosa? ¿Se puede investigar alguna otra edad? Me llamó mucho la atención y encontré por los mismos días un estudio, lejos de la Argentina, un estudio sueco, en adolescentes. Y ustedes me dirán, adolescentes, sí. ¿Alguien le toma la presión a un hijo de 17 o 18 años? Sería mi primera pregunta acá y seguramente nadie. Cuando el chico va a hacerse el chequeo porque le piden el electro para ir a Bariloche o para ingresar al colegio, ¿alguien se interesa por la presión del pibe? En general hay pocos pediatras que controlan la tensión arterial de los chicos. Yo creo que el problema nace desde ahí. No hay costumbre de hacerlo. La subestimación de la presión del joven, del chico, no se la tiene en cuenta, no se la tiene presente como un adulto. Y sin embargo nos podemos llevar serias sorpresas. ¿Y qué pasa? Si bien la sistólica es la responsable de la mayoría de los ACV en la gente adulta, la presión que sometemos diastólica a la arteria también me puede provocar una rotura de arteria, sobre alguna pequeña lesión inexistente que prácticamente uno no la ve o no la detecta en los estudios que uno le puede hacer, y ese es el motivo por el cual hay un incremento en ese grupo etario. ¿Qué decía el estudio sueco? ¿Qué hicieron los suecos? Los suecos siguieron nada menos que 1,5 millones de chicos en ese momento por décadas. Presión elevada, no hipertensión. Presión elevada, promedio de los pibes 18 años. Presión elevada era 12 de máxima y menos de 8 de mínima, la mínima no llevaba 8. Hipertensión para ese grupo de chicos era 13,8 para arriba. ¿Qué pasó? Lo que ustedes se imaginan. Lo que ellos tenían rotulados en el grupo de hipertensión arterial, tuvieron con el curso de los años más eventos, sean cerebrales, sean cardiovasculares, vinculados justamente a una presión arterial. Es decir, así como en una mujer que tiene hipertensión en el embarazo, uno debe sospechar que andando los años va a ser hipertensa fija, también si un hijo adolescente tiene presiones que no corresponden a la edad, por más que esté dentro de un rango, digamos, normal,
uno debería preocuparse, seguirlo en el tiempo, por lo menos estimular una dieta sana, estimular práctica de deporte aeróbico, hacer lo posible porque si tiene que llegar, llegue lo más tarde posible. Por supuesto hay otros métodos, cuando uno tiene más años, una prueba de esfuerzo, según el comportamiento de la mínima, uno le puede predecir si va a ser hipertenso o no, lo que decía recién una mujer que se embaraza que es hipertensión también tiene un marcador importante. Si van a hacer ejercicio, que hagan una buena prueba ergométrica exigiéndolos para ver si salta la hipertensión arterial por ahí en la prueba de ejercicio. Esa es tener una buena medida de lo que puede suceder. Y lo otro son los antecedentes paternos y maternos, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Padre y madre hipertensos, en general ese joven tiene todos los números para ser hipertenso en el futuro. Entonces ya sabiendo esos antecedentes en los padres, uno debería ya tomar los recaudos y empezar a controlar la tensión arterial más seriamente a esta población de riesgo. Pero por eso quería empezar la charla de preventivo, porque aquí me van a hablar de prevenir hipertensión, me van a hablar de la sal, me van a hablar del ejercicio aeróbico, me van a hablar de un montón de cosas que yo ya sé. Bueno, pero dos cosas. Primero, si empieza a incrementar el ACV en la población más joven, es porque normalmente esa población no se toma la presión, esa población está en plena etapa laboral, está en una situación más que conflictiva en este momento del país, y necesita hacer un alto y evaluarse. Y la segunda, la cosa que uno nunca hace con los hijos, tomarle la presión y fíjate qué pasa, porque todos asumimos que nuestros hijos son sanos, pero si en la familia hay hipertensos, obviamente, como bien dice Javier, sería útil empezar a hacer profilaxis desde que son chicos, ¿no? Eso era un poco lo que a mí me movió a hablar de preventivo, porque uno dice preventivo, uno se imagina, bueno, háblame de colon, háblame de próstata, háblame de problemas cardiovasculares, pero me llamó la atención hablar de algo preventivo, hablando de hipertensión arterial. Bueno, vamos a comenzar por lo más básico, digamos, en prevención, que es hacer un buen laboratorio. Un buen laboratorio implica hacer un hemograma completo, una glucemia, una urea y una creatinina para ver cómo está ese riñón, un ionograma sérico, por supuesto, para ver el sodio, el potasio. Después ver las glucemias, si hay alguna duda en la glucemia, pedir una hemoglobina glicosilada, que no estaría de más, que es el promedio de las glucemias de los últimos 3 meses del paciente. Después pasamos por ahí, por la parte del hepatograma, viendo un hepatograma para ver si el funcionamiento hepático del paciente es el correcto, es el adecuado, si no hay enzimas elevadas. Y seguir con la parte renal, obviamente, hacer un estudio renal que puede ser de 24 horas, que puede ser una orina simple, pero evidentemente tenemos que testear absolutamente todo. Una cosa importante y que nosotros estamos viendo últimamente es la aparición de determinados tumores en el aparato digestivo. Fundamentalmente estamos hablando del tumor de colon. Y una de las premisas, de las primeras premisas que a nosotros nos alerta y nos llama la atención, es que el paciente viene con una anemia muy importante, como primera medida. Y no un sangrado a nivel... la sangre no se ve, digamos. No se ve en la defecación, en los esfuerzos defecatorios, no hay sangre, entonces uno tiende a no darle jerarquía a eso, pero a nosotros nos llama poderosamente la atención el tema de la anemia, y que se reitera, y que nosotros vemos que cuando a ese paciente se lo estudia, yo inmediatamente cuando veo un síndrome anémico importante en un paciente, automáticamente ya se lo estoy derivando al doctor Jiménez para una endoscopía, no solo digestiva baja, sino también hacerla alta, porque con la misma anestesia nosotros podemos tener una información muy importante de todo el tejido, de todo el árbol digestivo, ¿no? Está bien, pero estás hablando de alguien que llegó tarde, porque si vos decís, le pedí un análisis de sangre este año, está anémico, ese tumor que está generando el sangrado no lleva 3 meses ni 6. No, obvio. En general lleva años. Entonces, y él termina de nombrar un facultativo al que le va a mandar el paciente para que haga diagnóstico de algo que uno ya se imagina. Pero justamente, estamos hablando de medicina preventiva. De llegar antes, de llegar antes. Bueno, por ejemplo, no está mal
por ejemplo, un sangrado, una hemorroide, lo que sea que el paciente tenga, hacer un buen control proctológico, hacer un buen examen digestivo, tanto arriba como abajo, ¿no? Porque arriba también podemos tener patologías muy importantes que están mucho tiempo en forma silenciosa y que van creciendo, y cuando nosotros las detectamos es muy tarde para darle una solución concreta, ¿no? El otro tema también muy traicionero y que merece, por ejemplo, una ecografía de abdomen completa para ver el hígado, para ver si hay litiasis vesicular, pero fundamentalmente para ver el páncreas, ¿no? El páncreas es un elemento que cuando se enferma, y cuando se enferma mal, o sea, con una atipía, o sea, con un cáncer de páncreas, en realidad es muy poquito en general lo que nosotros podemos llegar a hacer con ese paciente. Así que bueno, vamos a dejar acá en el cáncer de páncreas y vamos a continuar en el próximo bloque siguiendo hablando de prevención en distintas áreas o en distintos aparatos del organismo. Breve corte y continuamos con el programa. Bueno, volvemos del corte. Lo último que estábamos hablando era de tumores abdominales. Hay que perderle el miedo a algunas cosas. Algunas cosas significa el urólogo y también el endoscopista. En este sentido, el cáncer de colon es prevenible también, de alguna manera, pero uno tiene que someterse a una fibrocolonoscopía. La idea de eso es detectar pólipos, y si se encuentran pólipos, bueno, se queman, así entre comillas, se analizan y se analizan. Si ese pólipo era maligno y nos adelantamos a un cáncer de colon, lamentablemente la endoscopía es anual, porque hay que controlar muy de cerca. Si eso no es maligno, bueno, eso se va a espaciar en el tiempo, será cada 2, 3, 5 años, de acuerdo a lo que el gastroenterólogo y el patólogo opinen y la relación que tengan con él. El segundo punto, cuando uno habla del urólogo, bueno, están los temas de justamente con la edad, más allá de que el PSA de bien, más allá de que uno no tenga síntomas, la necesidad de concurrir a un urólogo para hacer un tacto rectal, poder definir si esa próstata tiene problemas o no. Porque todos los pacientes que yo tengo están todos enamorados del PSA. Me pidió el análisis de la próstata, doctor, me pediste el PSA. Bueno, pero tienen que pensar que si el PSA viene muy alto, seguramente ya llegamos tarde. Entonces, no sirve por ahí tener PSA normal y alarmarnos cuando saltó. Hay que ir antes, porque el tacto del urólogo puede definirnos de alguna manera, aún con PSA normal, si hay algo para qué preocuparse o no. ¿Cuándo empezamos con el dosaje del PSA? En realidad, por convención es a los 50 años que uno debe empezar. Pero si hubo algún antecedente familiar de cáncer de próstata, tendría que empezar antes. Y muchas de estas patologías que ahora nosotros estamos comentando y viendo,
surgieron mucho en el tema de la pandemia. Esos 2 años que estuvimos cerrados y que no nos hicimos controles y no hicimos chequeos, muchas de estas patologías aparecieron en esa época y no se le dio la resolución a tiempo, justamente porque no se podía salir, no se podía concurrir a las instituciones, los profesionales tenían poca actividad, digamos, en cuanto a la actividad asistencial. Se dedicaban más al tema de la urgencia y no tanto al seguimiento de los pacientes. Entonces fueron 2 años críticos en los cuales todas estas patologías que estamos hablando, que nos parecen muy comunes y demás, pero bueno, en ese momento estuvieron enmascaradas porque no hubo los controles adecuados. Previa a esta explicación, Javier había puesto el dedo en la llaga en algo. Ese algo fue: si mi viejo tuvo cáncer de próstata, yo me tengo que empezar a controlar antes. Esto vale casi para cualquier cáncer. Si hay cáncer de colon en la familia, probablemente la edad tenga que anticiparse una década, otro tanto si existe cáncer de mama. Es decir, si tengo antecedentes genéticos de una patología tumoral, lo que digan los libros para mí tiene un alcance relativo. Hay que iniciar el chequeo más o menos una década antes, buscando o pesquisando. Hoy tenemos un montón de análisis que previamente no teníamos, tenemos genética donde ir a buscar, tenemos anticuerpos o fallas de inmunidad donde ir a buscar, que nos pueden orientar en el sentido de decir si es candidato o candidata a tener no solo cáncer D, sino tal tipo de cáncer D dentro de esa rama. Así que es fundamental en ese sentido no dormirse. Las mujeres en general son más disciplinadas, todos los años ginecólogo, todos los años papicolpo, todos los años mamografía y ecomamaria, por lo menos la mayoría. Pero volviendo a los caballeros, hay algo que todo el mundo le quiere esquivar, que es el tacto rectal. Correcto, por eso decía que no hay que tener miedo al urólogo. Es fundamental. ¿Por qué? Y bueno, mi urólogo es Carlitos Carvaral, que lo conoce todo el mundo, y es un fenómeno, y él tiene como práctica normal hacer el tacto rectal. Y él me dijo algo, y esto para que a ustedes le quede grabado. Me dice, cuando yo hago el tacto rectal busco 2 cosas. Si tu próstata está como la nariz, así se toca en la nariz, es una próstata normal. Si usted se toca en la próstata y está como el codo, es un cáncer de próstata. O sea que muchas veces uno se guía exclusivamente por el PSA, y el PSA puede ser tardío en cuanto a la marcación de un problema, y el tacto rectal me puede alertar antes. Así que bueno, eso es un mito que tenemos los caballeros, de que vamos a ir al urólogo y el urólogo nos va a hacer el tacto rectal, pero es trascendente y fundamental, porque la consistencia de la próstata es la que nos marca un poco cómo va a proceder, cómo va a ocurrir o qué va a suceder con esa próstata con el correr del tiempo. Nos fuimos hablando de prevención en cuanto a temas fundamentalmente oncológicos por ahí. Sí. Pero ¿cómo encarás algo preventivo en lo nuestro, cardiovascular, en función de la edad? ¿Cómo lo haces para un sesentón, para un cuarentón, para un veinteañero? Bueno, creo que fundamentalmente lo que nosotros tenemos que hacer es una pesquisa sometiendo al paciente a una exigencia física, que va a ser de acuerdo a la edad, de acuerdo a la edad del paciente, obviamente que yo voy a poder llegar a una determinada frecuencia cardíaca en las pruebas ergométricas, o en otro tipo de estudios, o en una cámara gamma, que me da mucha más información. Yo la cámara gamma la dejo, hago la ergometría como una evaluación previa a alguna actividad deportiva. Así, por más simple que sea, yo pido una prueba ergométrica. Ahora, si el paciente va a hacer una competencia de distancias y demás, y charlando con el paciente, yo veo que su actividad de entrenamiento no es la adecuada para la distancia que piensa correr, ese paciente va a tener un problema. No va a correr, yo por lo menos no le firmo nada. No, yo no le firmo ningún certificado, y por supuesto que va a tener problemas durante la prueba. Porque todo tu entrenamiento te va a dar la capacidad para poder hacer la distancia que vos querés hacer. Y en general es más o menos, el entrenamiento es 3 veces
lo que vos tenés que hacer diario para correr una carrera, por ejemplo, de 10.000 metros, vos tenés que hacer no mínimo 4.000 metros todos los días para poder correr 10.000 metros. Y así vas incrementando, y para una maratón mucho más tiempo, o sea que tendrías que dedicarte muchísimo tiempo para llegar a una maratón con la capacidad suficiente aeróbica para poder llegar a eso. Entonces, bueno, punto número 1, la ergometría es fundamental para cualquier edad. Si nosotros queremos pesquisar o tenemos la posibilidad o veamos que el paciente puede llegar a ser, por su edad, por sus antecedentes, puede ser hipertenso, fumador, hay antecedentes de enfermedad coronaria dentro de la familia, probablemente en vez de una ergometría optaríamos por una cámara gamma. La cámara gamma es mucho más completa, se inyecta una sustancia que se distribuye por las paredes del corazón y a nosotros nos permite evaluar si hay alguna de las arterias comprometidas y poder resolverlas antes de que se tape. Entonces llegamos antes al problema, antes de que el paciente esté en la unidad coronaria con un infarto puesto. Entonces la ergometría me da un cierto valor, la cámara gamma mucho más. Después hay otros tipos de estudios también cardiológicos, como es el ecoestrés, que uno puede hacerle al paciente acostado con una pedaleada en el momento en que está haciendo el ejercicio, o sea, lo estamos sometiendo a una exigencia, a un estrés, y en el momento le estamos tomando un ecocardiograma. Eso también es un estudio de mucha precisión y que nos puede alertar de que hay alguna pared que no se está contrayendo adecuadamente. Después tenemos la resonancia cardíaca, que también se puede hacer hasta con contraste, y hasta podemos llegar a ver parte del flujo coronario que el paciente tiene. Es decir, tenemos desde el punto de vista cardiológico una amplia gama de estudios que nos pueden alertar de cuál es el condicionamiento cardiovascular que tiene ese paciente y bueno, y tomar las medidas preventivas para justamente que no llegue al infarto, ¿no? La pregunta era ¿cada cuánto? Si lo haces anual, porque por ahí el planteo no sea el mismo para un cuarentón que para un sesentón. No. Si es un chico, en general con una prueba ergométrica estamos bien, o una prueba ergométrica bien hecha, con buena exigencia. Hay que ver las cargas y a qué frecuencia cardíaca llegó. En una persona mayor, yo les diría que después de los 50, 55 años, es cada 2 años, cada 3 años pueden hacerse una prueba ergométrica, siempre y cuando no haya factores de riesgo que me puedan alertar de que ese paciente pueda llegar a tener una enfermedad coronaria, con lo cual yo pasaría a hacerle por ahí un estudio más completo para quedarnos más tranquilos, ¿no? Eso es lo referido a lo cardiovascular. Después, ¿qué otras áreas podemos investigar desde el punto de vista preventivo? La parte pulmonar. Y ya nos están haciendo señas, no vamos a llegar. La parte pulmonar, una radiografía de tórax es fundamental, hay que hacerla una por año, por lo menos, y si el paciente encontramos alguna patología, tendrá que hacerse una tomografía, una resonancia, etcétera, como para aumentar la capacidad diagnóstica de eso. Bueno, y se nos fue el programa volando, así que breve corte y cerramos este programa. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Como siempre queda corto el tiempo. Cualquier pregunta que tengan también, como siempre, a través de las redes. Esperamos les haya servido, esperamos les haya gustado. Les agradecemos la fidelidad de siempre a ustedes y a los sponsors que nos acompañan y los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Y lo importante de todo esto es fundamentalmente que ustedes se hagan sus controles médicos, con el médico de cabecera, con el médico clínico, con el que sea, pero no dejen de testearse y de controlarse. Nos encontramos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces y muchas gracias por estar allí.